Agenda Colombia. Muy bien, y continuamos con esas buenas y bonitas historias del Gobierno Nacional aquí en Agenda Colombia, el magazine de la Presidencia de la República. Y bueno, contarle a todos los colombianos que lograr una paz estable y duradera solo se logra y es posible cuando el perdón y la reconciliación se siembra en los corazones y se labra con trabajo y con dedicación. Así es, Karen. Y este grupo de personas que usted está hablando son un grupo de desplazados que en el departamento de La Guajira han logrado trabajar mancomunadamente y sacar un proyecto productivo de pesca que les ha permitido mejorar su calidad de vida y establecer y volver a tener una vida plena. El conflicto armado y el desplazamiento forzoso que por más de 50 años azotó al país en departamentos como Bolívar, Sucre, Córdoba, Cesar, norte de Santander, entre otros, obligaron a muchas personas a trasladarse al municipio de Maicao, en La Guajira, en búsqueda de una nueva vida. Vengo del municipio de San Jacinto, Bolívar. Nosotros vivimos más de 2 años viviendo esos conflictos con toda mi familia, por los enfrentamientos que habían entre los grupos de imagen de la ley. Soy desplazada del norte de Santander, de La Gabarra. Los grupos paramilitares mataron a mi esposo y me quitaron la finca y todo. Hace 16 años. Bueno, tomé una decisión cuando ya me vi sola con mis 3 hijos en la calle sin nada. Agarré mis 3 hijos y agarré ruta y me vine lejos. Vine a dar acá a La Guajira y gracias a Dios yo soy una mujer trabajadora, me puse a trabajar y saqué a mis hijos adelante. Yo vengo de Centro Alegre, Córdoba. Allá se metió la guerrilla. Tuvimos que huir, yo tengo parte de 10 hijos, con mi esposo también, hemos luchado los dos a sacarlos adelante y ahora mismo estamos acá, en La Guajira ya. Para estas más de 20 familias, construir un nuevo destino en tierras ajenas fue una tarea difícil, pero con perseverancia, ganas y trabajo lo hicieron realidad. En las personas que dirigen el programa de atención a víctimas del desplazamiento forzoso del SENA Regional Guajira, estos colombianos encontraron la posibilidad de formarse en acuicultura, emprender y autoabastecerse. Iniciamos con 2 estanques de 10 metros de largo por 4 de ancho y hoy día ellos tienen en producción activos, tienen 21 estanques piscícolas. Ellos comercializan el producto a diferentes pesqueras que se encuentran en el municipio de Maicao. Están también comercializando el producto a cooperativas que vienen del departamento del Cesar y del departamento del Magdalena, donde vienen y le compran el producto aquí en las mismas parcelas. El proyecto ha tenido tanta acogida en la zona que muchos empresarios lo han replicado en sus fincas para producción comercial e industrial, lo que en última representa más empleo para la región. Estas familias dejaron su pasado atrás, continúan trabajando en equipo y construyendo día a día una nueva historia. Muchos han perdido su familia, pero aún así da asombro de ver la fortaleza de estas personas, de querer salir adelante y de querer hacer una nueva vida. A mí me gustaría vivir en un país en paz. Y desde el SENA podemos construir país, podemos construir paz. Estos procesos ayudan a eso, a construir país. Ahí veíamos cómo muchos colombianos a través de proyectos productivos van uniéndose a todo este proceso de paz que hace algunos años ya se viene adelantando en La Habana, Cuba, entre el gobierno y las FARC. Y como lo vemos, la paz se construye a través del perdón y la reconciliación, y precisamente para conocer un poco, no, sino muchísimo más sobre todo este importante proceso que estamos viviendo todos los colombianos, es un placer para nosotros darle la bienvenida en esta mañana de lunes aquí en Agenda Colombia a María Alejandra Villamizar. Ella es asesora de pedagogía para la paz. María Alejandra, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Yo sé que la levantada no es tan chévere ni tan fácil, pero gracias. Aquí estamos firmes, no hay problema con la madrugada. Buenos días. Buenos días y bienvenida. Directora, ¿cómo le podemos explicar a los colombianos de manera sencilla estos acuerdos que se acaban de firmar el jueves en La Habana, Cuba? Pues este es uno de los aspectos técnicos más delicados de construir en un acuerdo de paz. Los acuerdos de paz en el mundo entero tienen unos aspectos técnicos que este proceso ha cuidado detalladamente, de una manera absolutamente meticulosa. No olvidemos que en la mesa hay facilitadores de Noruega
y de otros países que son expertos en asistir a las partes en conflicto, llegado una vez este momento de la dejación de las armas. El cese al fuego bilateral, el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo es quizá uno de los términos técnicos con los que más tendríamos que relacionarnos los colombianos. Cese al fuego quiere decir el encuentro armado, el enfrentamiento armado entre las partes. Las hostilidades tienen que ver con todas esas acciones que la guerrilla ha emprendido contra la población civil en toda su historia. Hostilidades que son muy difíciles de definir en una mesa de negociaciones porque la guerrilla también plantea que hay hostilidades de parte del Estado. Pero definir qué significan esas hostilidades y qué significa exactamente ese cese al fuego de hostilidades es muy importante. Ahora, es definitivo. Esto quiere decir que una vez este acuerdo empiece a implementarse, esto significa que la guerra en Colombia definitivamente, en términos del conflicto que se ha conocido con las FARC, ha terminado. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que ya una vez está la decisión política, esa que se ha construido confianza mes tras mes, día tras día en esa mesa de negociaciones, las FARC ha decidido entregarle las armas, dejar las armas, para no equivocarnos, dejar las armas y entregárselas a una misión de monitoreo y de verificación de Naciones Unidas. Esa tarea, digamos, es la que comenzará en los próximos días, en los próximos meses a prepararse, pero solamente se concretará una vez pase el plebiscito, porque será la voluntad de los colombianos, como ya sabemos, la que le dé la última mirada a ese acuerdo y por tanto desde ese día D, que es el que se marca, el día D cuando termina la negociación, comienzan a contarse. En los primeros 5 días después de ese día D, las FARC deben entregar un inventario de todas las armas o artefactos inestables, ¿no? O artefactos inestables, que son todas las armas que no necesariamente son las armas personales, no son los fusiles ni las pistolas, sino todas las armas que a través, por medio de mucho tiempo han ido acumulando o tienen listos eventualmente para ser usadas en caso de que de algún enfrentamiento. Eso es parte, digamos, de un grupo armado. Hay que entender que las FARC están en un territorio muy amplio de este país y que están organizados en diferentes frentes y cada frente tiene cierta autonomía para tener unas armas, etcétera. Ese es el proceso que comienza ahora. A los 10 días ya tienen que empezar a destruir esas armas y luego viene la dejación de las armas personales, que entrarán en unos containers. Esos containers los va a vigilar, los va a monitorear Naciones Unidas, y una vez esa tarea esté terminada a los 180 días de todo este proceso, largo proceso en las zonas de concentración, allí esos containers saldrán de esas zonas y tienen 3 monumentos inicialmente destinados para convertirse en unos símbolos de la paz. Bien, María Alejandra, usted hace ya algún tiempo ha emprendido y liderado esta tarea de pedagogía para la paz, y muchos son los colombianos que de pronto no tienen una idea clara de todo este proceso que se ha llevado. ¿Cómo ha sido todo este trabajo día tras día? Porque sabemos que ha recorrido todo el país, ha hablado con líderes comunales, ha hablado con todo tipo de personas para explicarle los beneficios de la paz. ¿Cómo ha sido esa tarea titánica para usted? Pues muy, muy interesante, pero sobre todo muy aleccionadora. Es decir, lo que hemos aprendido en los territorios, y hay que decir, y debo decirlo claramente, que no solamente yo y mi equipo estamos dedicados al tema de la pedagogía. Hay un grupo muy grande de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que hace un trabajo impresionante llevando los textos de los acuerdos. Digamos que nos hemos dividido el trabajo y hay diferentes personas en todo el gobierno haciendo también pedagogía. Sin embargo, hemos encontrado una predilección, un número 1, y es la gente la que hace la pedagogía. Así es. Son las víctimas las que hacen mejor la pedagogía para la paz. Son las personas en los territorios que han convivido con el conflicto, que saben qué significa no estar enfrentados a la intimidación, al temor, al miedo. Son las víctimas en las ciudades, las que fueron víctimas del secuestro, las que fueron víctimas de la extorsión, quienes nos están dando las lecciones de la convivencia y de poder pasar la página. Hay unos conceptos muy complicados de asumir en términos públicos, digamos, en términos masivos, que es el tema del perdón, por ejemplo. El perdón es muy personal, el perdón cada quien lo asume, pero sí hay una necesidad de que se vaya regando la solidaridad y el entendimiento de que este conflicto no es un invento político. Ha sido un conflicto político,
Pero hoy este esfuerzo de construir este acuerdo, mire, yo creo que los colombianos tienen que saber que este acuerdo se ha escrito página por página, letra por letra, línea por línea, en un trabajo técnico absolutamente dedicado. Es que sería muy irresponsable por parte de un Estado y sería muy irresponsable por parte de quienes están allí haber asistido 4 años a no hacer el trabajo bien hecho. Sí. Entonces, yo sí creo que es un voto de confianza también, porque lo que se estaba haciendo y lo que se está haciendo no es un juego de niños. Se está hablando con una organización armada que permaneció en forma ilegal 40, 50 años en todo el territorio nacional. Y finalizar el Que conflicto montó armado un ejército en Colombia. ilegal que está alimentado, por supuesto, por el narcotráfico, que ha logrado raíces absolutamente profundas en nuestra sociedad. Y esto no es un tema solamente del campo. Nosotros en las ciudades muchas veces pensamos que no tenemos nada que ver con el conflicto. Y si nos ponemos a analizar nuestro lenguaje y nuestra forma de desconfiar en los demás, nos damos cuenta que todo está marcado. Así que ha sido muy interesante, muy, muy frustrante ver que todavía hay tanto camino difícil en la medida en que creemos que los colombianos, ya no es cuestión solamente del gobierno ni del Estado, tiene que ser una responsabilidad personal. Sí. Darme cuenta yo en qué escenario me estoy moviendo y a qué estoy siendo invitado. Así que ojalá pues que durante todo este proceso, porque apenas comienza, la implementación del acuerdo va a ser una tarea titánica y va a ser una tarea que nos toca de verdad poner la mano al pecho y decir, ¿yo qué voy a hacer con esto? Sí, porque María Alejandra, perdón, no es simplemente la firma, o sea, el proceso y la construcción de ese nuevo país de la firma. viene a partir de esa firma, no todo ese proceso de posconflicto. Esta ha sido la negociación del acuerdo para el fin del conflicto y por tanto, por eso tiene tantos aspectos técnicos y delicados. Sí. Y obviamente como se llama un acuerdo, se tenía que construir entre dos. Esto no era una imposición exclusivamente de una sola parte, ni es, perdón, yo estoy hablando de pasado porque ya de alguna manera sentimos que ya vamos muy avanzados, pero lo que es verdad es que la construcción de la paz y lo más complicado de demostrarnos a nosotros mismos, porque no hay que demostrarle ni al presidente Santos, ni hay que demostrarle a las FARC, ni hay que demostrarle a la oposición, hay que demostrarnos a nosotros mismos que somos una sociedad capaz de conseguir esto de forma conjunta, porque ya tenemos demasiadas muestras y pruebas acumuladas de lo mal que hacemos ciertas cosas como sociedad. Sí. Y es cierto así que tenemos que tener... Por ejemplo, en el campo, el presidente ha venido recalcando de un tiempo para acá que los colombianos hemos perdido esa sensibilidad que nos hace humanos, que tantos años de conflicto nos han vuelto una coraza donde sí pasó, pero ya, ¿eso ha sido impedimento para hacer esa pedagogía? Pues lo que pasa es que los psicólogos y los psicoanalistas hablan de unos mecanismos de adaptación ante la amenaza y ante la violencia y ante la posibilidad de morir. El ser humano se defiende. El temor paraliza muchas veces, pero también hace que se estimulen los mecanismos de defensa. Y creo que esa defensa se ha utilizado de muchas formas, muchas de ellas ilegales. Pero los ciudadanos como tal hemos tenido que someternos a sobrevivir, y sobre todo en los territorios. Es decir, usted no va a Mapiripán en el Meta, o a Arauca, o a Arauquita, o a Fortul, o a Saravena, o a los Montes de María en su momento, o al eje de al Magdalena Medio también en su momento, a tratar de estar allí sobreviviendo común y corriente, yendo a un trabajo y regresando a la casa. No. Allí se tenían que tener muchísimos más cuidados, se tiene que saber con quién se habla, a qué hora se habla, por dónde se camina, sí. Cada paso que se da. Con quién empieza a hacer uno su vida. En fin, los niños tienen que saber cómo se enfocan su proyecto de vida lo más lejos posible de los grupos armados. Entonces, hay una cantidad de aprendizajes que hemos acumulado como sociedad, que hoy tenemos que empezar a decirnos, ojo, esto era por la guerra, ojo, esto era por la guerra. Ahora entonces, hay que cambiar. Empezar a darnos cuenta que podemos empezar a relacionarnos de una manera distinta con nuestro entorno, con los demás y empezar a generar confianza. Mire, yo creo que si hablamos de la confianza se crea. Si hablamos de la desconfianza, esa desconfianza es la que nos ha marcado. Y por tanto, independientemente de lo que digan los textos de los acuerdos, hay que empezar a darnos cuenta que esto va muchísimo más allá
de lo que negociaron o de lo que conversaron la guerrilla y el gobierno, y por eso nosotros invitamos a una conversación ciudadana permanentemente. Muy bien, y usted ha dicho el tema del que le quería preguntar, esa conversación ciudadana permanente, más conocida como la conversación más grande del mundo, María Alejandra. ¿Qué es lo que es esa conversación más grande del mundo? Es un acompañamiento a todos los ciudadanos que están entrando al tema de la paz o quienes ya vienen desde mucho tiempo atrás en el tema de la paz y ya están en esa conversación, pero convencidos además de que esta herramienta, la herramienta de conversar, es la que nos hace humanos. Sí. Es la que permite conocer al otro, los argumentos del otro, conocer desde dónde se crean también esos argumentos, esos miedos, esas pretensiones. Respetar las diferencias, ¿no? Y empezar a reconocer también que hay una conversación que nos une más allá de las posturas políticos que tengamos desde nuestra ideología. Y es ese valor supremo que mencionabas antes en el programa, que es la paz. Nosotros tenemos que pensar que una cosa es la tarea que tenemos ahora es el acuerdo, entender el acuerdo, saber por qué está hecho de esa manera, entender cada uno de los pasos que se va a dar para poder acompañar a las personas que van a estar en esos territorios viviendo esto como sociedad. Sí. Pero imaginarnos que nosotros, si somos dueños, si no vamos a estar en esos territorios, si somos dueños del fin que está persiguiendo, y es justamente lograr una sociedad mejor. Las sociedades que han logrado evitar las guerras son las sociedades que han evolucionado más. Y yo creo que nosotros estamos frente al reto de mostrarnos dispuestos a evolucionar. Y creo que esa justamente es la invitación. Vamos a tener una discusión democrática muy difícil. Estamos enfrentados a una polarización muy fuerte también. Y sabemos que eso es algo de lo que tenemos que hablar, que no lo podemos ni evitar, ni tapar con un dedo. Estamos frente a un momento crucial que nos va a volver además todos hasta poner muy tensos, sí, tratando de pensar que vamos a ganar una competencia. No, yo creo que esta no es una votación cualquiera y ya veremos cómo se desarrollan las campañas. Pero por ahora la verdad es que la invitación a todos los colombianos es hagan las conversaciones que tengan que hacer con su familia, en su colegio, en su trabajo, con sus amigos. Conversen sobre la paz, sobre cómo se sienten sobre esto, sí, y así harán parte de esta conversación. Mire, precisamente para saber cómo se están llevando a cabo estos procesos, cómo se están llevando a cabo los acuerdos y tener más claro cada uno de los detalles que incluyó el acuerdo de los protocolos, que incluye 23 protocolos y 2 anexos que permitirán que el cese al fuego y de hostilidades bilateral sea una realidad. El Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, lograron establecer los protocolos que permitirán que en el país se dé un cese al fuego bilateral y definitivo y que la guerrilla entregue sus armas. Ya no pasamos de qué es lo que va a pasar, que se van a desarmar, sino cómo es que las FARC van a entregar hasta su última pistola. Los procedimientos de traslado hacia las zonas veredales de transición para que las FARC se desarmen, así como los mecanismos para dirimir controversias y garantizar la seguridad de los miembros de las FARC que se trasladarán a estas áreas. Los protocolos y los anexos giran en torno a aspectos relacionados con el monitoreo y verificación, las reglas que rigen el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, el funcionamiento de las zonas veredales transitorias de normalización y dispositivos en el terreno, la seguridad, la logística y finalmente la dejación de armas. Ahora, con estos 23 protocolos y 2 anexos que presentamos hoy, esa hoja de ruta se convierte en un plan muy detallado, con fechas concretas y procedimientos exactos. Este es el camino que recorreremos hacia el fin del conflicto armado en Colombia. Esto, junto con otros avances que se han definido en la mesa de negociación, se garantiza que el proceso se hará de manera transparente y segura. Por ejemplo, a los 8 días de la firma del acuerdo final, es decir, el conocido D+8, las FARC entregarán al componente internacional del mecanismo de monitoreo y verificación toda la información sobre la cantidad de sus integrantes. Doy otro ejemplo. Al día D+10, las FARC entregará al mecanismo de monitoreo y verificación las coordenadas de todos los depósitos o caletas donde se encuentra el armamento inestable,
La combinación de estos protocolos detallados con la puesta en marcha del mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, encabezado por la Misión Especial de las Naciones Unidas, que estará bajo la supervisión del Consejo de Seguridad, es la mayor garantía para los colombianos de que se va a cumplir lo pactado. La semana entrante iremos a campo con las Naciones Unidas y el mecanismo tripartito de verificación para hacer un reconocimiento de las zonas veredales donde las FARC dejarán las armas y se prepararán para su reincorporación a la vida civil. Tenemos que mirar las condiciones de cada una de estas zonas y establecer los puntos donde quedarán los campamentos. Se montarán los contenedores para almacenar las armas de las FARC y se establecerá el centro de coordinación del mecanismo de verificación. Este protocolo, así como los demás acuerdos logrados en la mesa de negociación, están disponibles al público en la página web www.mesadeconversaciones.com.co. A propósito de esta nota donde nos cuentan detalles de qué fueron los protocolos que se acordaron en La Habana, quiero preguntarle a María Alejandra, usted hacía una precisión hace unos minutos y era la diferencia entre dejar las armas y entregar las armas. Pues a muchos colombianos no nos queda muy claro qué significa eso y de qué manera pues, nos va a beneficiar, si es positivo o es negativo. En este tema de la construcción de los acuerdos, el lenguaje es fundamental, porque todo tiene un significado político en muchos casos y en este en concreto de las armas, las FARC insistieron durante mucho tiempo que no iban a entregarle las armas al Estado, porque este no era un proceso de rendición, no era un proceso de entrega, sino un proceso de conversaciones en el cual se construía un acuerdo y se construyó y se construye aún un acuerdo común, un acuerdo entre las dos partes. Es muy importante ese término porque es verdad y por supuesto el acuerdo lleva a que las FARC dejen de existir como grupo armado y se conviertan en un partido político, en un grupo político, una organización política, digamos que dejen las armas y transiten a la política, pero esas armas, existe obviamente por deber constitucional en el Estado de Derecho, las armas están en poder siempre del Estado, es decir, el monopolio de las armas es en el fondo el fin último también de un proceso. Y cuando un Estado pierde el monopolio de las armas, digamos, se enfrenta a un conflicto interno o un conflicto armado como el que hemos tenido. Entonces, lo que ha dicho la guerrilla es, no vamos a entregarle las armas al Estado, sino vamos a entregarlas a un tercero. Y ahí ese tercero, nosotros las vamos a dejar, es decir, vamos a dejar la lucha armada. Y en términos de la construcción del relato que las FARC mismas hicieron de ellos durante todo este tiempo, esto es muy importante. Las FARC se habían decidido en toda su historia tomarse el poder por las armas, es decir, hacer una toma violenta del poder. Esta decisión, la más profunda de este proceso, es que las FARC desisten de ese mecanismo, de ese propósito y dicen, ya no tomaremos el poder por las armas, vamos a entrar en las reglas del poder institucional, constitucional establecido a través de un acuerdo, que es básicamente de lo que estamos hablando. Por eso la diferencia del término sí es importante. Muy bien, María Alejandra, el tema de las zonas transitorias de normalización o zonas veredales de normalización en las que van a estar miembros de la FARC a partir del día de 180 días y se va a hacer todo este proceso y pues obviamente este tema también ha generado un poco de temor o angustia en los habitantes de esas zonas. ¿Qué hay que decirle a todos estos colombianos? Yo pensaría inicialmente que es natural tener miedo y es natural que exista la incertidumbre. O sea, yo creo que estamos frente a un proceso de muchos cambios y vienen unas novedades para todos, no solamente para las zonas de allí, las personas que viven en estas zonas, sino para todos, para los mandatarios locales, para los gobernadores, los alcaldes, las personas en las veredas, para la misma guerrilla, para los medios de comunicación. Todos los ciudadanos estamos enfrentados a algo nuevo, no es un proceso natural, digamos, en términos de recorrido normal de un gobierno, no, estamos en un proceso excepcional. Entonces, como estamos en un proceso excepcional, es normal que sintamos ansiedad. Y yo creo que esa ansiedad hay que irla trabajando con información y también esperando a que las cosas se den. ¿Qué va a pasar en esas zonas?
Yo no tengo toda la información desde La Habana, no tengo tampoco, digamos, la información de cómo se está generando ese proceso, porque además hay temas de seguridad que hay que tener siempre en cuenta, pero ya está anunciado desde La Habana que los equipos van a empezar a llegar a los territorios. ¿Qué quiere decir eso? Que un grupo seguramente del gobierno, de Naciones Unidas y quizá de la insurgencia van a empezar a llegar a los territorios a preparar las zonas y saber qué es lo que va a pasar en cada zona. Esperemos que hagan su trabajo, que lleguen allí, que vean cómo van a organizarse. Además, en esa relación es muy importante aclarar que en todas esas zonas las autoridades civiles, el alcalde, el gobernador, la procuraduría, todo va a seguir funcionando. Así que no se trata de una parálisis del Estado, sino por el contrario, una exigencia además para que el Estado haga más presencia, esté allí y también se generen las condiciones propicias para la llegada de la guerrilla, que es la que va a estar en estos anillos que ya hemos explicado antes, y es que estarán en un círculo, primero ellos, digamos, en un perímetro, y luego en otros perímetros alrededor se van a ir organizando, digamos, los verificadores y también la institucionalidad. Precisamente hoy desde la Villavicencio, en el departamento del Meta, se va a hacer el anuncio del primer grupo de verificación que va a tener el gobierno nacional, acompañado por miembros de la guerrilla y de las Naciones Unidas, que entrarán a verificar este proceso y van a entrar a mirar si el municipio tiene que ser tomado completamente, si va a ser solamente parcial, dónde van a estar ubicados, como usted nos decía hace unos minutos, los contenedores para dejar las armas y para que después estos sean retirados y llevados a hacer los monumentos que se han prometido, que son 3. Y precisamente esos detalles los tendremos aquí en directo a través del canal institucional y en la página web de la Presidencia de la República, que es www.presidencia.gov.co. María Alejandra, si hay algo que ha marcado este proceso de paz, son las iniciativas de los colombianos en todas las regiones, en los colegios, universidades, instituciones, en las familias. Hay campeonatos por la paz, hay cátedra por la paz. ¿Cómo ha sido todo este trabajo con estos colombianos que tienen este tipo de iniciativas? Y si, por ejemplo, a esta hora nos ve un colombiano que tiene una idea súper chévere de paz, ¿cómo hace para darla a conocer al gobierno nacional? Recibimos centenares de propuestas, de verdad. Cada día es más sorprendente la forma en la que los jóvenes, por ejemplo, se están vinculando con iniciativas individuales en su universidad o en su colegio como trabajos de sus clases, proponiendo temas gráficos, afiches, concursos de dibujo. Hasta cómics. Generación de contenidos con las nuevas tecnologías a través de animaciones y de temas en infografías digitales fantásticas con los acuerdos. Creo que hay una creatividad. Hace poco estuvimos en un evento sobre la creatividad para construir la paz y creo que justamente eso es lo que está identificando este momento. Es difícil que el gobierno tenga, ojalá sí tuviera el acompañamiento de todos estos procesos, pero lo más bonito es que sean de los ciudadanos. De verdad, hay una insistencia en que el gobierno a veces como que tenga todo el inventario claro, y yo creo que ese inventario es necesario para soportarlos, para apoyarlos, para poder darles difusión, para poder volverlos masivos, para que la gente los conozca. Pero lo más importante es que hayan nacido de la iniciativa propia de los ciudadanos. Tenemos en el eje cafetero miles de iniciativas permanentes que nos vienen desde allá. El próximo jueves en Aguadas Caldas hay un festival de 3 días, por ejemplo, que es el Festival Internacional del Pasillo, pero lo han convertido en un festival por la paz. Entonces ya, además en eso somos campeones, ¿no? Hemos convertido todas las palabras en algo que tenga que ver con paz, con Z. Entonces pasillo es paz y yo. Bien. Entonces es el pasillo tradicional, pero además la reflexión sobre cómo va la paz en cada uno. Luego tenemos, miles, yo no podría mencionarlos a todos porque de verdad cada día hacemos un inventario de por lo menos 30, 40, 50 iniciativas que se están desarrollando en cualquier parte del país, en cualquier colegio, en cualquier universidad, en cualquier sitio de trabajo. ¿Y cómo hacen los colombianos para que ustedes conozcan esas iniciativas? ¿Cuáles son los canales? Bueno, hay varios canales. A mí me parece que es obvio que tenemos que apelar a las nuevas tecnologías y a las páginas web y a las redes sociales.
pero muchas personas quieren tener físicamente contacto. Tenemos y estamos habilitando y formando cada vez más a más personas del SENA, al Departamento de Prosperidad Social, que tiene gente en todas partes del país, para que les cuenten eso directamente, para que vayan allí y se pongan en contacto con los ciudadanos, con los funcionarios que están allí recibiendo estas propuestas. Obviamente también en el campo de la conversación, tenemos la conversación más grande del mundo.com, allí en la página están las conversaciones, hay que buscar un poquito la información para poder llegar a proponer las propuestas. Hay un correo que es la conversación más grande del mundo @gmail.com. En la página del Alto Comisionado para la Paz es muy importante también, se llama mesadeconversaciones.com.co, ahí también hay información para dejar sus propuestas, y en términos de pedagogía pues también tenemos algunas direcciones exactas que las encuentran en esas páginas, y direcciones de redes sociales en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que por ahí se circulen. Pero lo más importante, vuelvo y digo, no todas las propuestas pueden ser masivas, no todas las propuestas son nacionales, no todas las propuestas tienen que tener un programa de televisión, pero sí afectar o llegar a los entornos más cercanos. Y creo que eso es justamente en lo que debemos apoyarnos, porque la confianza además está en el vecino, en el profesor, en el de la tienda, en lo del edificio, en la comunidad, y en la gente el barrio, que le está acompañando a uno como ciudadano en su proyecto de vida, y creo que ahí es donde hay que soportarse, pero por supuesto el gobierno y el Estado está preparado para que a través de todos sus programas acompañen con pedagogía todo lo que nos queda por saber, que todavía es mucho. Es que el presidente precisamente ha dicho eso, y es que la paz no es de este gobierno, la paz es de todos los 48 millones de colombianos que viven en esta nación, y que pues depende de nosotros mismos poder multiplicar con una acción, con una palabra, con un hecho, lo que se está pasando en el país o lo que se está llevando a cabo en La Habana, que es la paz. Muy bien, y precisamente el jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, hizo un llamado para que todos los colombianos conozcamos de primera mano todos y cada uno de los acuerdos. Colombia está a puertas de ponerle punto final a los más de 50 años de conflicto armado interno en la mesa de negociación de La Habana, Cuba. Mientras eso ocurre, los colombianos tenemos que aprender del proceso y a ver de otra manera nuestra realidad. Es una tarea con la cual estamos comprometidos desde el Gobierno Nacional para lograr que la población colombiana conozca, comprenda, dialogue, se identifique con y se apropie de los contenidos de los acuerdos de La Habana, del proceso de paz y de la implementación de esos acuerdos para la construcción de una paz estable y duradera. Para lograrlo, el Gobierno Nacional viene liderando jornadas de pedagogía de paz en las diferentes regiones del país, en las que se busca involucrar a todos los sectores. Queremos brindar espacios, reconocer espacios de participación y todos esos esfuerzos de construcción de paz que se están haciendo desde la sociedad civil desde hace décadas y que van a ser esenciales a la hora de la implementación de los acuerdos. Pues la paz se debe convertir en una oportunidad para que los más de 48 millones de colombianos se formen y transformen. Y queremos que esa cultura de violencia que nos ha definido sea reemplazada por una cultura de paz, una cultura a través de la cual resolvemos nuestros conflictos con palabras, con diálogo y no con las armas. Recuerde que la paz no es solo la firma de un acuerdo, es el compromiso de cada uno de los ciudadanos para hacer de Colombia el país con el que tanto se ha soñado. Si leer para las personas no es suficiente cada uno de los acuerdos porque les parece complicado, también pueden participar de las diferentes actividades que acá nos está contando María Alejandra, y poderles decir finalmente a los colombianos cómo pueden participar y cómo pueden apropiarse de ese bien común que es la paz. Bueno, yo creo que hay dos tareas, una general a largo plazo para hablar de la paz estable y duradera que mencionaba ahora Miriam Méndez en la nota, es empezar a darnos cuenta que tenemos una posibilidad de cambiar. Sí. Eso es fundamental, porque si no tenemos esa actitud de querer cambiar como país y de querer darle oportunidad a tantas personas que han dejado de camino su proyecto de vida por la guerra, es que esto es en serio, ¿no? Esto no fue un invento de papel. Sí. Creo que tenemos que empezar a dar la mano a esas personas y a entender que esta sociedad tiene que cambiar. El egoísmo no necesariamente es culpa de quien lo siente, es también, como decíamos antes, una forma de sobrevivir. Y creo que ahí hay una primera tarea grandota, y es empezar a pensar que esto es un cambio cultural en el que debemos involucrarnos. Luego tenemos una cita que tenemos que cumplir.
plebiscito es una cita en la que cada uno tiene que pensar cómo se siente yéndose a esa cita y cómo se va a sentir si no va, si no asiste. Y si de alguna forma no tiene los argumentos claros, hay formas para crear los argumentos. Hay personas seguro a su lado, en el trabajo, en la oficina, en el colegio, en la casa, que sabe un poco y que puede tener muchísima más información. Pero si no, hay miles de maneras, de verdad, desde la forma digital, para entenderlas. Estamos haciendo un esfuerzo enorme para que a través de los medios masivos, los canales regionales, también por supuesto aquí en la señal institucional, también en los canales del gobierno, se dediquen un minuto en el día, un minuto a la semana, diría yo. Dedíquenle un minuto a ver de qué se tratan los acuerdos. No se trata solamente cómo podría el gobierno, cómo podría el Estado llegar con los acuerdos si usted no los quiere recibir. Claro. Si usted no tiene actitud la para disposición recibirlos, si no tiene la disposición y el interés para entenderlos. Si ese proceso continúa un poco de forma pues más intensa, por llamarlo así, los próximos días, las próximas semanas, vamos a tener una cita muy interesante con la democracia, pero sobre todo vamos a tener una cita muy interesante para dar un punto de partida para pasar la página. Y yo creo que eso es lo que estamos buscando todos, que nos merezcamos ser mejores y tener un check, digamos, sí. un chulito ya de misión cumplida. Un paso más. Y como lo ha dicho el presidente, esta es la decisión, tal vez la decisión más importante, una de las decisiones más importantes en nuestra vida. Bueno, María Alejandra, mil gracias por acompañarnos. Aquí siempre estamos atentos a todo este proceso de pedagogía de paz, resumidamente y finalmente. Todavía hay gente como que sí, como que no, como que estoy pensándolo, de apostarle a la paz en nuestro país. ¿Qué hay que decirle a ellos? Pues que hay que decirle sí a la paz porque vienen los que vienen detrás. Sí. Y porque muchos países en el mundo lo han logrado y porque nosotros no podemos ser los colombianos por colombianos, simplemente los únicos que hayamos transitado tantas y tantas dificultades para en el momento crucial echarnos para atrás. Creo que tenemos argumentos suficientes en cada una de las víctimas y en cada una de las historias que hemos conocido de víctimas que están a nuestro lado para decirles sí a la paz y darnos cuenta también de que es capaz la institucionalidad. Este es un gran reto para el Estado, esto es un gran reto para el gobierno, esto es un reto, pues será un gran reto para los gobiernos que vengan y creo que solamente metiéndonos en grandes metas como estas. Metiéndonos en la película. Sí, y digamos apostándole a grandes cosas, vamos a ser capaces de lograr grandes cosas. Y yo creo que más allá de un discurso, porque no se trata, sabes, de ganar una elección como tal, se trata así de imaginar que hay países que tomaron decisiones muy grandes en la historia. Radicales. Y que eso realmente les permitió una continuidad. Y vienen los niños, y vienen los nietos, y vienen los jóvenes, y vienen además en un mundo globalizado, donde ya no hay tiempo que perder diciendo que tenemos una guerra anacrónica en las selvas de este país, y que creo que ya se ha cumplido suficientemente la cuota humanitaria de dolor y de desgarramiento, ¿no? Este es un país desgarrado, y hay que empezar a curarnos. Yo no veo por qué no. Muy bien, es María Alejandra Villamizar, asesora de pedagogía de paz. Muchísimas gracias por estar aquí y planillada para el próximo programa, ¿no? Yo estoy siempre lista. Muy bien, y llegó el momento de hacer una segunda pausa aquí en Agenda Colombia, pero en minutos regresamos. Agenda Colombia.